Muy buenas tardes. Hoy hemos salido del estudio. Hemos venido hasta el Jardín Botánico Nacional, una de las instituciones más hermosas, disfrutables y útiles de nuestro país. El Jardín Botánico que está llegando a sus 55 años de creado. Una institución soñada por Fidel, desarrollada por científicos cubanos y un destacado científico alemán, y que es sin duda una de las instituciones que prestigian también a nuestra Universidad de La Habana. De la historia, del presente y del futuro de esta institución, les invito a conocer en nuestra mesa redonda de hoy. Acompáñennos. Esto comienza con el cordón de La Habana y el comandante en jefe decide pasarlo para la Universidad de La Habana, o sea, para el Ministerio de Educación Superior. Ya Chomi era rector, yo trabajaba en la universidad, me mandan para acá, Chomi, y recuerdo que me dio 10 centavos y me dijo, vete para el jardín y no sé cuándo te puedo ir a ver. No demoró mucho, tal vez 4 o 5 días vino. Y bueno, compartió conmigo, por supuesto, la idea y demás. Y venía todas las tardes a trabajar. Chapeábamos juntos, o sea, él cogía un tractor, yo otro. Esto estaba, por supuesto, en los años aquellos perdidos de hierba. Y todas las tardes venía y se ponía a chapear conmigo. Después, por supuesto, él empieza a traer los estudiantes de la universidad hacia acá. Creo que por aquí han pasado todos, o sea, los biólogos, los humanos, la ciencia, todo el mundo pasaron en esa época, todos los estudiantes por aquí. Unos albergados, otros venían todos los días. Pero fue una fuente muy importante en la construcción de esos años de Jardín Botánico. No, por supuesto no era así. Aquí había 2 hileras grandes de frutales que llegaba hasta la carreterita chiquita. Era de piedra, la entrada al Jardín Botánico era de piedra. Exactamente la casa sí era la misma que cuando llegamos y está, o sea, se mantiene. Calculamos que pueda tener cerca de 80 años. Por supuesto, todas las plantas que tiene sembradas no existían, no estaban. Menos las palmas reales, que sí siempre estuvieron ahí y se mantiene. Aquí están las cenizas de Ángela. Ella siempre nos decía que quería que sus cenizas estuvieran en esa palma, en la petate. Esa es cubana de la zona de Las Pozas, Pinar del Río. El cariño de una esposa, haber criado hijos, un amor grande, pero sobre todo trabajar con ella en hacer el Jardín Botánico, esas son cosas únicas. Y haber dedicado la vida a ella y por supuesto la vida a uno, en construir algo, en hacer algo útil para el mundo, sobre todo con la idea de compañero comandante. Desde los pinares del Jardín Botánico Nacional, uno de los lugares emblemáticos de esta institución que tiene esa historia de aventura y de creación que nos contaba Alberto, uno de sus fundadores, estaremos conversando esta tarde en nuestra mesa redonda con compañeros que le ha tocado la tarea de dirigir,
preservar y desarrollar ahora este lugar que cumple 55 años de su fundación. Tengo el placer de que me estén acompañando esta tarde aquí en su institución, en su casa, el director general del Jardín Botánico Nacional, el máster en Ciencias Carlos Manuel Pérez Cuevas. También están con nosotros la doctora en Ciencias Vanessa Falcón Hidalgo, directora científica docente del Jardín Botánico Nacional, y la arquitecta Larisa Castillo Rodríguez, directora de Horticultura y Paisajismo de esta institución. Con ellos, pues desandaremos la historia y el presente de nuestro Jardín Botánico Nacional, un patrimonio de los cubanos. Jardín botánico, una palabra que puede parecernos a algunos muy inmensa, otros quizás piensan que su jardín de la casa es un jardín botánico. Pero realmente, ¿qué cosa es una institución como esta? ¿Qué es un jardín botánico? ¿Cómo se concibe? ¿Qué particularidades tiene el nuestro, el cubano, en nuestro Jardín Botánico Nacional? ¿Cómo llegamos hasta esta obra que hoy podemos admirar en esta institución? De eso me gustaría hablar con la arquitecta Larisa, quien está ahora al frente, es la directora de Paisajismo y Horticultura de esta institución. Larisa, ¿cómo se concibe un jardín botánico? ¿Qué pudiéramos caracterizar que es una institución como esta? ¿Cómo logramos esta que tenemos nosotros los cubanos como patrimonio? Bien, un jardín botánico es una institución destinada a coleccionar plantas, y como colección en sí, pues tiene uno que documentar todos los elementos que conforman esa colección. O sea, es una colección científica, organizada de manera científica, en la que guardamos información de dónde vino la planta, en qué año accedió, quién la trajo, quién fue su colector, y se maneja no solo el cuidado de esa planta viva, sino también que se maneja la información que viene acompañada junto con ella. O sea que básicamente es eso, un jardín botánico, es una institución destinada a la colección de plantas vivas científicamente organizadas y a la cual tributan acciones como la docencia, la investigación, la conservación de especies y la educación ambiental de manera general. Así que más allá de la belleza de un jardín, como quisiéramos todos tener, estamos hablando de una institución eminentemente científica. Es una institución eminentemente científica y así lo ha sido desde su concepción hasta nuestros días. De hecho, cuando surge como idea hacer el Jardín Botánico Nacional, surge como idea de la máxima dirección del país, se busca un científico botánico para que sea la persona que dirija toda la concepción general del jardín. Entonces es cuando se busca al doctor Wiese, Johannes Wiese, un profesor alemán de la Universidad de Jena, que fue quien estuvo organizando o manejando cuál iba a ser la idea de esa organización científica que iban a tener todas las plantas. Y después de esa concepción, entonces es que vino todo el proyecto de plan general, se incorporaron todos los arquitectos. O sea, nosotros siempre decimos que el jardín botánico forma parte de la Universidad de La Habana, y yo siempre defiendo, y los arquitectos e ingenieros de la CUJAE construyeron el jardín botánico. Por lo tanto, también esa parte de la concepción del proyecto, la mezcla o la unión entre botánicos, científicos y entre arquitectos e ingenieros capaces de materializar eso, es lo que hizo esta obra tan maravillosa. O sea, a partir de esa idea de Wiese se concibe cómo iba a ser el jardín, se decidió que iban a ser aproximadamente unas 500 hectáreas de jardín organizadas en colecciones al aire libre y en colecciones bajo techo. Que son colecciones al aire libre, son plantas que se encuentran, o sea, expuestas a las condiciones ambientales. Sin embargo, había que hacer modificaciones en el suelo o modificaciones en determinados elementos climáticos o ambientales para que se pudiese lograr tenerlas. Y así tenemos una representación de unas 8 colecciones de las regiones tropicales del mundo, o sea, una colección que está organizada de forma geográfica, donde hay plantas de Australia, de Oceanía, de Asia, de la región tropical de África, de América Central, de América del Sur, de las Antillas, de México. Entonces son plantas que, si bien no representan una formación vegetal, o sea, una formación vegetal es como las plantas están
mostradas en la naturaleza o como ellas se relacionan de forma natural, las que vienen de otras regiones del mundo se representaron de forma armónica, paisajísticamente, ahí entraron mucho los arquitectos paisajistas, y no representando una formación en sí, sino representando de manera general ejemplares de la flora de esos lugares. Por eso hubo que combinar esa idea de los botánicos con los arquitectos, los ingenieros, porque como contaba Alberto, esto era un lugar prácticamente que no tenía nada, es decir, todo se construyó a partir de un pequeño centro donde estaba el chalet inicial, donde había muy pocas cosas científicamente concebidas, y se hace toda esta obra, que además no ha terminado, es una obra en constante hacer, en constante preparar. Recuerdo, también veíamos en algún momento imágenes del jardín japonés, fue otro reto también, algo diferente para el propio jardín botánico que se había concebido al inicio, ¿no? Una ruptura, pudiéramos decir un poco, ¿no? Así mismo. O sea, todos creen que un jardín botánico es un jardín bonito de plantas bonitas, y es cierto, hay una parte que tiene que ser bonita, la parte expositiva, la parte además de educar a las personas, atraerlas a amar las plantas, pero también hay toda una parte científica. El jardín fue hecho sobre una sabana, o sea, aquí esto era una finca, que era como una especie de sabana donde no había nada, y todo lo que está fue a partir de esos proyectos, todo lo que está hoy en día fue concebido a partir de todos esos proyectos y de toda esa organización que se hizo. En el caso del jardín japonés, por ejemplo, son 6 hectáreas destinadas dentro de la colección de Asia, destinadas a la representación lo más parecida de cómo sería un jardín de los paseos japonés. Como no se dan plantas, o no todas las plantas de Japón se dan en nuestro clima, pues la idea fue buscar plantas asiáticas o plantas de la flora cubana que rememoraran morfológicamente, o sea, por su floración, cómo son las plantas de Japón, y entonces, bueno, concebida con todos los elementos que lleva un jardín japonés. Entonces, así como mismo tenemos esas colecciones científicas de una representación geográfica, también tenemos una parte importante de la representación de la flora cubana, y es toda la colección fitogeográfica, y es toda la representación de las formaciones vegetales de nuestro país. O sea, es una manera de mostrarle a la gente cómo son todas las formaciones vegetales de Cuba, o la mayoría de las formaciones vegetales de Cuba, sin tener que ir de viaje por toda Cuba, ¿no? Y están representados entonces los montes semicaducifolios del centro, del occidente y del oriente del país, una representación de los mogotes del occidente del país, de los montes secos, de la manigua costera, de los pinares, como estamos ahora mismo, la sabana de júcaros y palmas, o quizás la más representativa de todas, la serpentina, ¿no? Donde en 1 hectárea, o sea, aproximadamente menos de 1 hectárea, se excavó el suelo, se puso suelo de serpentina para representar esa formación vegetal de este tipo de plantas que crecen en ese tipo de suelos, que almacenan o que tienen metales pesados, y que, bueno, tiene una particularidad muy llamativa, ¿no? Y tener esa colección pues fue todo un reto, y es toda, además, una de las glorias que tenemos en el jardín hoy en día. Que el jardín, a diferencia de otros centros científicos, es muy difícil para cualquier ciudadano entrar a un laboratorio, entrar a un lugar donde se están haciendo investigaciones. El jardín es un gran centro científico al alcance de cada una de las personas, y por eso su concepción un poco, usted que es arquitecta, tiene esa combinación, ¿no?, entre ese interés científico y esa manera de que las personas puedan apreciar la riqueza de lo que hay aquí. ¿Es así? Exactamente, es así mismo. O sea, la idea fue representar o imitar lo más posible la naturaleza. De hecho, fue tan concebido así que las colecciones, por ejemplo, no abarcan un campo. ¿A qué le decimos un campo? Al área enmarcada por las calles. Las colecciones se van de un campo para que cuando uno camine, uno no perciba la transición entre una y otra. O sea, lo que cambia de una colección a otra incluso es la misma planta, una misma alineación de plantas que ya va diciendo estoy entrando en otra región, es otra la identidad geográfica que hay, o es otra la identidad fitogeográfica que hay. Por lo tanto, eso sí fue desde un inicio una premisa que tuvo el jardín, y otra fue que fuese estéticamente agradable. O sea, no podíamos sembrar un bosque de pinos o una plantación frutal de pinos, no, era un pinar. Entonces había que tratar de imitar a la naturaleza lo más posible en la representación de ese pinar, o en la representación de todo lo que se hacía, ¿no? Y por eso los arquitectos paisajistas jugaron un papel muy importante en esta concepción o en este proyecto. Tan bien pensado, tan bien ejecutado, que no solo tenemos la satisfacción de ver este pinar, o de ver los palmetos, o de ver tantas plantas de regiones diferentes de este mundo, sino también la satisfacción, quizás ustedes lo están oyendo ahora mismo,
de las aves que están por aquí, que han regresado además en medio de la pandemia. Nos han dicho que ha habido un retorno de muchas aves aquí al Jardín Botánico Nacional y que es parte de esa riqueza que los cubanos debemos aprender a apreciar y a disfrutar, y que cada vez más cubanos están aprendiendo. Afortunadamente, en los últimos tiempos, pues más jóvenes, más niños, más familias cubanas se están acercando al Jardín Botánico Nacional. Una institución que tiene grandes tareas para la ciencia del país, y de eso estaremos hablando en breve acá en nuestra mesa redonda. Los invito a ver pues más imágenes de este Jardín Botánico y también a seguir conociendo de los hombres y las mujeres que hicieron posible esta hermosa obra. Otra de las fortalezas ha sido que desde la misma fundación del Jardín Botánico se ha priorizado el trabajo con los jóvenes universitarios, un objetivo que ha perdurado con el paso del tiempo. Hay que ver lo bien que se sienten los jóvenes, familias que visitan el jardín para presenciar la botánica, la fauna, la flora, que es la importancia que da este centro. Mucha variedad de especies vivas. Tenemos el herbario, que es y la biblioteca, que son dos lugares muy importantes aquí del jardín, donde se preserva la mayor cantidad de especies extintas y otras. Nuestro Jardín Botánico Nacional es una entidad de la Universidad de La Habana, uno de sus centros de investigación, concebido desde los inicios como parte de la universidad, desde la Facultad de Biología, y posteriormente, bueno, pues pasamos a un centro de la universidad, de los tantos centros de investigación que están adjuntos a la Universidad de La Habana y son parte de ella. Por tanto, toda la docencia que se imparte en la Facultad de Biología relacionado con la botánica, pues la imparte el claustro de nuestro Jardín Botánico Nacional. Además, nos hemos dado la tarea de desarrollar acá la Escuela Nacional de Horticultura y Paisajismo, fundamentalmente enfocada a la capacitación hasta el momento de nuestros obreros, o sea, nuestros jardineros, y tradicionalmente también capacitamos los jardineros de la Red Nacional de Jardines Botánicos. Eso lo hacemos hace muchos años como práctica habitual y lo hemos incluido como parte de las labores de la Escuela Nacional de Horticultura y Paisajismo, que hoy tiene sede acá en nuestro Jardín Botánico Nacional. Biología siempre me gustó. Tuve mucha inclinación hacia la química, ¿no? De chiquita me gustaba decir que iba a hacer perfume y cogía colorante y hacía pomito y esas cosas, pero no. Ya en el pre pasamos unos test psicológicos y me sugirieron biología. Y realmente me encanta. Me encanta, creo que no hubiera podido ser otra cosa que biología. Entonces comencé como alumna ayudante ya a finales de primer año, la carrera de 5 años, y comencé a trabajar con insectos. Pero en eso llegó a Cuba el profesor alemán Johannes Wiese y nos dio una pequeña conferencia de botánica. A mí realmente me deslumbró. La botánica, lo poquito que él pudo explicar en aquel momento, pues estaba acabado de llegar. Y entonces él hizo una expedición de colecta para fomentar nuestro herbario y pidió a alumnos voluntarios que fueran con él. Como te digo, yo estaba trabajando en entomología, en zoología, pero insistí y me permitieron ir con el profesor de botánica a las colectas. Entonces fue un viaje maravilloso, fuimos al yunque de Baracoa, toda la parte de la selva húmeda, eso es deslumbrante, como te digo, y yo lo ayudaba, bueno, por supuesto, a los trabajos de botánica, a las colectas, el borizal, y realmente ya cuando viré, pedí mi traslado de lo que era como alumna ayudante del Departamento de Zoología al Departamento de Botánica. Imagínate todo. Siempre he trabajado aquí, aquí nacieron mis hijos, aquí se criaron mis hijos, aquí corrieron y se cayeron, les partieron la cabeza.
Entonces realmente llegará el día. Pero bueno, espero que se demore. Espero que se demore. Ya no puedo caminar tanto por la zona porque realmente me canso más caminando. Eso es lógico. La memoria me tiene su falleteo, pero bueno, creo que todavía me da para las plantas y demás. Y nada, esto es todo que voy a decir. Jardín Botánico Nacional, una obra pensada para la ciencia, pero que además se convierte en una extensión de la Universidad de La Habana, de la docencia de la más prestigiosa y antigua institución universitaria de nuestro país. ¿Cómo se hace esa obra? ¿Cómo se hace ciencia en esta institución? Bueno, sobre eso conversamos ahora con la doctora Vanessa, quien es la directora científica docente del Jardín Botánico Nacional. Vanessa, ¿cómo combinan la misión de la ciencia con la misión de la docencia? Son diferentes, se entrelazan en ese hacer. ¿Cómo lograr que los muchachos que están allá en la colina, bastantes kilómetros lejos de aquí, pues se interesen por venir al Jardín Botánico Nacional a aprender, a hacer ciencia y también a desarrollar sus habilidades docentes? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por esta mesa redonda, por el aniversario del Jardín Botánico Nacional. Desde que se concibió el Jardín Botánico Nacional ha habido una articulación entre la ciencia y la docencia que se hace por los profesionales o por los estudiantes que van a estar implicados en el desarrollo del Jardín Botánico Nacional. En 1966 es responsabilidad del Departamento de Botánica de la Escuela de Biología de la Universidad de La Habana, pues asumir la tarea de contribuir al desarrollo y a la creación del Jardín Botánico Nacional. Con la llegada del profesor Vice, como mencionaba Larisa, se comienza una enseñanza de la botánica un poco diferente a la que había antes y se crea como una escuela de desarrollo de esta ciencia en Cuba. El profesor Vice estaba impresionado por la flora y la diversidad que había en Cuba, conocía muchísimo de esta y por los que cuentan los que fueron sus estudiantes, eran como un fanático, digamos, de las plantas que vivían en Cuba. Y con esa misión llega, con la misión de construir el jardín, pero también con la misión de formar profesionales cubanos que conocieran y que descubrieran qué más había de lo que ya estaba publicado en Cuba sobre la flora de Cuba. Y ahí surgen entonces los primeros estudios sobre qué hay en Cuba de estas plantas. Y ahí empiezan todos los viajes de colecta a través de las prácticas de campo de los biólogos que se especializaban en botánica y que con una formación acelerada graduaron incluso un poco antes algunos, como fue la directora fundadora del jardín de Ángela Leiva y así de otros profesores distinguidos dentro del colectivo docente del jardín. Empezaron a recorrer Cuba. Y empezaron a recorrer Cuba. Y de hecho había una estación que tenía la Facultad de Biología en IMIAS y las prácticas de campo se hacían en IMIAS un mes. Y ahí empezaron las colectas y también traer plantas vivas a las colecciones de jardín y a fundar el primer vivero y eso lo empezaron a hacer estos profesionales de profesores jóvenes, como es el caso de la profesora Rosalina Verazaín, que cambió de zoología para botánica motivada por esos viajes extensos y la diversidad increíble que tiene nuestra flora. Sobre todo porque era un gran sueño, ¿no?, para esos científicos poder, impulsado por Wiesel, ¿no?, poder ver o imaginar lo que sería esto después, porque el jardín estuvo prácticamente 20 años, casi 20 años haciéndose, creándose, ampliándose. Bueno, el jardín está haciéndose. Y todavía, por supuesto, pero digo, se inauguró oficialmente se abre al público, en los 80, empieza a venir las personas y a conocerlo, pero ya detrás había una obra científica tremenda, ¿no?, que llegó a esto. ¿Cómo eso lo han podido consolidar? ¿Cómo son las relaciones con la Facultad de Biología? ¿Cuáles son las líneas principales que trabajan hoy en el orden científico? Consolidar toda la estrategia de investigación de jardín es un reto y es una meta importante a mantener y a desarrollar, porque realmente el jardín botánico es líder en la investigación de la botánica en Cuba.
pero no solo es líder en conocer qué plantas están en Cuba y en describirlas y en descubrir algo nuevo cada día, digamos, de nuevas especies, sino también es líder en las colecciones botánicas de plantas que no están vivas, es decir, que se guardan secas como en una gran biblioteca que es el herbario, y además en cómo conservar esta flora. Esas son las líneas, digamos, más importantes que han marcado el desarrollo de jardín, que no solo ha sido de plantas, sino también de hongos, enmarcado en eso. Y eso, por supuesto, está relacionado directamente con biología, es nuestra casa. Nosotros impartimos la docencia de botánica que se imparte en los biólogos de la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana. Y hemos participado en la creación de todos los planes de estudios que han ocurrido para la creación, es decir, de la carrera de biología después de, bueno, de la reforma universitaria grande del año 76, la creación del MES, cuando surge la carrera de biología como está hoy. Y somos parte de ese colectivo. Nosotros participamos en todos los claustros y en conjunto desarrollamos numerosas actividades que van desde la docencia de pregrado, pero también hacia la educación ambiental, con la misma inclusión de los estudiantes como actividad extensionista de la Universidad de La Habana, en la formación del pueblo en general. Y bueno, por supuesto que un desarrollo científico va a estar acompañado de excelentes relaciones, no solo nacionales, sino relaciones internacionales, que permitieron la formación de estos profesores. De hecho, en los primeros años, 3 profesores van a formarse en Francia en diversas áreas de la botánica, y después, por supuesto, la relación con la Universidad de Jena, la relación con la Universidad de Humboldt, de la República Democrática Alemana, el convenio que se firma en 1974 para el estudio de la flora de Cuba entre el Ministerio de Educación de la República Democrática Alemana y el Ministerio de Educación cubano. Entonces eso hace que el jardín sea líder en los estudios de la flora de Cuba, retomados después por el Ministerio del CISMA con Roselena Simeón, nombrando a Ángela Leiva presidenta del Comité Científico Nacional de la Flora y con la copresidencia del director Pedro Pérez en ese momento del Instituto de Ecología y Sistemática. Esos vínculos internacionales se han consolidado, incluso sé que han estado en estos últimos tiempos también intercambiando con varios de los principales jardines botánicos del mundo, e incluso con nuestra área del Caribe, que Cuba tiene un liderazgo también en esta área. Es que los vínculos se han diversificado, no solo ha sido Alemania, que después en los años 90 continuó con el Jardín Botánico de Berlín y la Universidad Libre de Berlín, sino que también con el Jardín Botánico de Nueva York, con varias instituciones norteamericanas, con otros jardines botánicos, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, en Asia. El jardín ha sido la madre, digamos, de crear colecciones que representan el Caribe en el Jardín Botánico del Atlántico de Gijón, por ejemplo, y eso ha sido también en otros jardines botánicos en España, pero también hay colecciones de Cuba en Tailandia que fueron donados del mismo intercambio entre los jardines. Y una cosa muy importante es la visión de conservación que tuvo la profesora Ángela Leiva desde el principio, la misión de conservación de los jardines botánicos, desde las colecciones que se tenían científicas y cómo esa distribución y ese intercambio de colecciones, por supuesto, va a contribuir a una mejor protección de la flora y de la biodiversidad, no solo de Cuba, sino del mundo. ¿Y eso cómo lo consolida la creación de la red de jardines botánicos del país? ¿Cuánto ayuda a hacer aún más amplio la investigación científica, la preservación de esa riqueza botánica que tiene Cuba? Pues el jardín ha sido la madre de todos los jardines botánicos de Cuba, bueno, excepto del Jardín Botánico de Cienfuegos que surgió antes, pero hoy también contribuye, digamos, que al desarrollo de la institución como una institución científica. Todos siguieron un patrón a partir de la red, que es una idea de Ángela también, y que eso promueve, digamos, que la educación ambiental de una manera sana dentro de la población, además de enriquecer, pues, por supuesto, y ampliar las colecciones ex situ de plantas en función de la conservación. Antes de que me hables de esta maravilla que tengo aquí, que me vas a contar un poquito de esto, pero ya que hablas del cómo ampliar, quizás Larisa, que tiene la función de la horticultura, el paisajismo, cómo el jardín ayuda también a cambiar la manera en que nuestro entorno, nuestras ciudades,
puedan mejorar. Al menos recuerdo que han estado metidos en el rescate de G, en el rescate de otras tareas. ¿Cómo el Jardín Botánico sale del laboratorio y del conocimiento científico a la realidad, a transformar también nuestras ciudades? Es que entre las cosas que hacemos también brindamos servicios científico-técnicos y teniendo líneas de investigación de conservación, teniendo líneas de investigación de paisajismo, pues tratamos de aplicar todos esos conocimientos que tenemos aquí a problemas reales que tiene la ciudad. El cambio climático es un problema real, el cómo manejar los verdes urbanos en la ciudad es un problema real, el cómo nosotros podemos contribuir desde la formación, desde la investigación e incluso desde la ejecución a demostrar cómo relacionarnos con las plantas de una manera lo más amigable posible, de una manera lo más ecológica posible, pues siempre vamos a estar ahí. Porque lo que no se trata no es de llegar y sembrar una planta en un lugar, es como hacer algo que perdure, y eso solo con ciencia, con conocimiento. Exactamente. O sea, hemos tratado, también ha contribuido la entrada de arquitectos a trabajar aquí al Jardín Botánico, a tener esa otra mirada de cuestionarlos la ciudad y cómo manejar el verde en la ciudad, porque el verde en este escenario es maravilloso, pero en un escenario más estresante como puede ser el espacio urbano, pues a eso también nos hemos arrojado y hemos tratado de contribuir a qué especie poner en qué sitio, cómo seleccionarla en función de las condiciones del mismo espacio. Si la especie es nativa, si es cubana, va a resistir mucho mejor todo lo que pase con ella, va a resistir mejor la sequía, va a resistir mejor el paso de un evento meteorológico. Entonces, eso también forma parte de la educación que hacemos hacia la ciudad. ¿Cómo hacerlo en un ambiente más salino? ¿Cómo no cometer el error de poner plantas que tengan demasiadas raíces en las aceras? Exactamente, plantas que no vayan a generar conflicto con las redes aéreas, con los edificios, que no rompan los pavimentos. Plantas que sabemos que si las sembramos estamos sembrando un problema, porque a largo plazo ellas van a generar más conflictos que cosas positivas. Entonces, el cómo hacer eso, cómo hacerlo lo más sustentable posible, pues a eso nos dedicamos. Bueno, y todo eso que se ha investigado, Vanessa, está en publicación. De eso me gustaría también hablar, cómo el jardín se ha proyectado a su ciencia, llevarla a las publicaciones, qué significa el haber podido presentar en este 55 aniversario algo que quizás pareciera, decía, porque como se habla de la botánica, que no tuviera tanto que ver con el Jardín Botánico, pero qué cosa significa haber publicado estas aves del Jardín Botánico Nacional, que es una maravilla, que, bueno, afortunadamente ustedes me han obsequiado, pero creo que sería muy importante que estuvieran todas nuestras instituciones universitarias, al menos del país. Eso es un tesoro que tenemos hoy, pero ha sido un trabajo de 20 años o de 30 años de los profesores de ecología de la Facultad de Biología. Otro ejemplo de vinculación estrecha entre ambas instituciones. Y realmente es un sueño hecho realidad. Participamos en conjunto con una edición, digamos, novedosa o un proceso editorial, no sé si novedoso, pero mucho más práctico, con todos juntos sentados delante de todos los textos. Y fue algo realmente muy divertido, donde la editora del libro, Neida Izquierdo, es una editora, premio editora nacional, fue fantástica, y los profes Martín Acosta y Lourdes Mujica, bueno, igual con todo ese ímpetu de Karen Aguilar, que fue la que hizo el diseño y montó todo y trabajó y hizo un montón de fotos. Realmente es una experiencia fantástica. Pero no sé si alguna de las aves que están por aquí sí, están fotografiadas en el libro, porque las fotos pero al menos son nos han animado mucho esta mesa redonda. Pero no solo eso, ustedes tienen publicaciones, revistas científicas, publican en otros lugares, ¿no? Realmente el jardín tiene líneas de investigación sólidas que contribuyen directamente a la solución de problemas, digamos, medioambientales, y por supuesto con estas relaciones institucionales que habíamos hablado, pues nos han permitido, digamos, que llegar a los números máximos en publicaciones. Jardín se ha caracterizado por mantener publicaciones todos los años, y en el año 80 fundan su propia revista, que es la revista de Jardín Botánico Nacional, que para mí es un orgullo haber participado en el desarrollo de esta revista, que me han dado esa oportunidad aquí en el jardín, y que hoy es una de las revistas cubanas que están en la web de la ciencia, en Scopus, en algunas partes de las bases de datos de la web de la ciencia, y que además tiene un impacto internacional muy fuerte.
dentro de las revistas de la Universidad de La Habana es una de las revistas más reconocidas y en las áreas en el área de ciencias naturales en el país es probablemente una de las más reconocidas internacionalmente. Esta revista, por supuesto, ha marcado un desarrollo, se puede contar la historia de la institución a partir de lo que está publicado en la revista y de todo el intercambio, y no solo publicamos en esa revista, sino que también gracias a las relaciones internacionales y gracias a la solidez de los profesionales que están trabajando en el jardín y con los que se colaboran, entonces hemos logrado posicionar nuestros resultados de investigación en las revistas más importantes del campo de la botánica a nivel internacional. Este año, por ejemplo, tuvimos un total de 43 publicaciones, de ellas 27 fueron en revistas de alto impacto y en 14 revistas diferentes. Es decir, que no es solo el posicionamiento en una o dos revistas, sino que una diversidad de posicionamientos de estos resultados, por supuesto, hablan de la calidad de ciencia que se hace en nuestro país. Y esa ciencia, ¿cómo se revierte en el jardín botánico? No solo ya en el conocimiento, no solo ya en que nos tengamos mejores graduados de biología, ¿cómo se revierte en esta obra, en hacer mejor este jardín botánico? Bueno, el jardín botánico hoy tiene una de las mejores colecciones del barrio, es decir, de esta biblioteca de plantas que tiene nuestro país, y con unas condiciones que gracias al gobierno, al Estado cubano, se mantiene un patrimonio nacional importante reservado en nuestra institución. El desarrollo de las colecciones de plantas cubanas es una cosa importante que también contribuimos desde los viajes de campo, se traen constantemente todo lo que podamos, como mismo hacía Ángela, todo lo que podamos traer para enriquecer nuestros viveros y tratar de contribuir muchísimo más a eso. Cada investigador que trabaja en el Jardín Botánico Nacional tiene una tarea de desarrollo importante que realizar en el jardín, y además de la educación ambiental que los profesionales nuestros tienen que garantizar. Y no se puede hacer el paisajismo, como decía Larisa, si no conociéramos cómo es el hábitat o cómo viven las plantas en la naturaleza. De ahí hay mucho que aprender. La naturaleza tiene tantas cosas por descubrir que lo que nos va a dar una autonomía y una soberanía realmente sostenible va a ser conocer los valores de plantas que llevan millones de años viviendo en esas condiciones. Y con este conocimiento básico garantizado nos han permitido incluso desarrollar nuevas líneas de investigación, como es por ejemplo el estudio de plantas hiperacumuladoras de metales, que Cuba es la isla que más plantas hiperacumuladoras de metales tiene en el mundo. Interesante. Y estamos hablando de plantas que hiperacumulan níquel y que en algún momento podríamos llegar a una minería, a una fitominería y no tener minería a cielo abierto o limitar este tipo de minería que es un eslabón importante en el desarrollo de nuestro país, ¿no? Sí, por un lado pensar en el desarrollo económico, por el otro en cómo preservar, exacto, por supuesto, nuestros espacios naturales. Bueno, esa es parte de las misiones que tiene este Jardín Botánico Nacional. Cuánto reconforta llegar a un espacio como este, sentirse en la naturaleza, de verdad en medio de tantos problemas y de tantas cosas que uno siempre en las ciudades tiene que enfrentar, y salir aquí a unos pocos kilómetros del centro de la capital y llegar aquí a poder hasta soñar, a pensar, a sentirnos como mejores personas incluso en un lugar como este. Un lugar que tiene muchísimas cosas en las que está involucrado, muchos planes por delante y que mira hacia el futuro. De eso estaremos hablando un poco más adelante en nuestra mesa redonda. Siga con nosotros, estamos desde el Jardín Botánico Nacional en su 55 aniversario. Una entidad donde desde el principio hubo una vinculación muy estrecha entre la Facultad de Biología y el área que fue asignada para construir el Jardín Botánico. Este era un proyecto ideado por el doctor Johannes Wiese, para nosotros el profe Wiese, alemán que había venido a Cuba con el propósito de ayudar a desarrollar la botánica en Cuba, y que le había propuesto al comandante en jefe la idea de tener un jardín botánico nacional, de una extensión tal que tuviera una representatividad de todas las formaciones vegetales del país.
o de las principales formaciones vegetales del país, por supuesto de las plantas que en ellas habitaban. Teníamos un área prácticamente abierta que había sido potreros y esas cosas, que le quedaba algo de bosque, y el resto de las áreas eran áreas abiertas en las que tú tenías que crear condiciones adecuadas para el tipo de vegetación que ibas a sembrar. El comandante jefe acogió la idea con mucha, con mucha emoción. Para nosotros fue muy enriquecedor poder trabajar en ese momento y sentirnos parte de la construcción de ese jardín. Ha sido parte de mi formación integral, tanto en la botánica como en la dedicación y entrega que hay que tener a la naturaleza y a todo lo que significa vida. Es, digamos, el eje de una red nacional de jardines botánicos. Y el Jardín Botánico Nacional ha sido el promotor de esa red, pero esa red no es solo tributa hacia adentro, sino tributa hacia afuera, hacia lo que es la red mundial de jardines botánicos. Es el referente, es decir, es el jardín que se encarga de alguna manera de organizar, de dirigir, de orientar, de aglutinar en proyectos propios de la institución el resto de los jardines botánicos de Cuba. Yo he vivido junto con el Jardín Botánico toda la evolución y el engrandecimiento en desarrollo, en aportes a la ciencia, a la docencia, a la cultura de la naturaleza, a las interacciones con otras instituciones de medio ambiente a lo largo de estos 55 años. Permite al país tener una calidad de información viva que no es fácil de mantener, sino es obligatorio de mantener. Nunca fui trabajadora de plantilla del Jardín Botánico Nacional, pero nunca lo he abandonado. El jardín siempre ha significado mucho para nosotros. No solo ha sido fuente de conocimiento, de investigación, lugar de trabajo, sino que es un lugar lleno de naturaleza, lleno de aves, un lugar al que hemos aprendido a amar, es ya parte de nuestras vidas. Es un sitio por el que hay que luchar, que hay que defender, porque es único. El que ha viajado y ha visto otros jardines botánicos dentro de Cuba y fuera de Cuba, sabe que este es un jardín único, porque fue hecho con una precisión espectacular. El papel del jardín, el papel de todas estas instituciones que constituyen la salvaguarda de la ciencia cubana es algo que nosotros tenemos que hacerle llegar a los jóvenes, a las personas de gobierno, de la sociedad, para que nunca olviden que en la naturaleza está la estabilidad y la salud del país. Esa es la cuestión. Poder seguir trabajando en red y seguir aportando y recibiendo conocimiento. Si nos llaman, que en el jardín ha ocurrido algo, que necesitan nuestra fuerza, con lo último que nos queda, aquí estamos. Ya son 55 años de historia las que tiene esta institución. ¿Cómo ha llegado a este marzo del 2023 el Jardín Botánico Nacional? ¿Cuál es el jardín que se piensa hacia el futuro? De eso quisiera conversar con el director general de esta institución. Carlos, ¿cómo ver hoy el Jardín Botánico? 55 años después, ¿qué cosas esta obra pensada por Fidel, creada por Wiesel y por Ángela y por tantas personas que han sido parte de esta historia? ¿Cómo han transformado este jardín que le ha costado al país millones de pesos y que ustedes hoy buscan la manera también de que esos millones de pesos invertidos pues se reviertan también en beneficio de la institución y del pueblo, sobre todo, que viene acá? ¿Y cuál es el jardín que debemos soñar hacia los próximos 50 años? Bueno, Randy, muy buenas tardes televidentes y radio oyentes. Bueno, primero agradecerte todo el apoyo, que no solo esta mesa redonda, sino que hemos venido
desarrollando entre Ideas Multimedias y el Jardín Botánico Nacional, que nos han ayudado mucho, sobre todo a poder comunicar, ¿sí?, los enormes valores que tiene esta institución. Yo primero tendría que decir que no habría manera de haber hecho una obra como esta si no hubiese sido un proyecto de nación. ¿Sí? Los cubanos tenemos hoy el privilegio de ser propietarios del jardín botánico más extenso del mundo. Así lo soñó Fidel en estas 500 hectáreas, para que tengamos quizás una idea un poco más amplia. Una hectárea es una manzana que conocemos, digamos popularmente una calle de 100%, imaginemos el tamaño que tiene eso. Hay que decir que no hubiese sido posible construirlo sin el empuje de Fidel y además sin la participación de una cantidad importantísima de organizaciones, miles de personas que durante 55 años han estado trabajando de manera continua construyendo eso. Hay que pensar que se sembraron 400.000 árboles que se trajeron prácticamente de todo el país, de algunas, por supuesto, regiones del mundo, más de 3.000 especies de plantas, pero además en estas 500 hectáreas ha habido que crear, para poder tener un jardín como este, una cantidad importante de infraestructura, sistemas de bombeo de agua. Una planta no vive si no tiene agua, sistemas de distribución, si hay que llevar el agua a esas 500 hectáreas, carreteras para poder acceder, por supuesto, a observar las colecciones. Tenemos más de 40 kilómetros de carretera. Hay que podar todo esto. Líneas eléctricas, comunicaciones. Si estamos hablando realmente de una inversión a largo plazo muy importante que el país ha hecho. Hay que decir que hoy el Jardín Botánico Nacional es una joya de la nación cubana, es una joya, por supuesto, que tienen los cubanos. No hay un visitante extranjero que llegue al Jardín Botánico Nacional y no se quede impresionado que los cubanos podamos tener algo como esto. No se lo explican, porque en general los jardines botánicos, por supuesto, son mucho más pequeños. Nosotros podemos decir que es un sueño de Fidel que está construido, que está, por supuesto, preservado, y como tú decías, no solo viene aquí a descubrirse la flora. Los que estaban, los fundadores, nos decían que cuando comenzó esta gran obra prácticamente no habían aves. Hoy tenemos 128 especies de aves que están reflejadas en ese libro que tú, bueno, has explicado, se ha estado publicando, pero conviven además una cantidad importantísima de la biodiversidad cubana, de flora, de fauna, que realmente nos genera un valor en algo que era una sabana, donde no había prácticamente nada hace 55 años. El jardín, también pensado por Fidel, está situado en Arroyo Naranjo. Fidel lo pensó como un ente, digamos, dinamizador del desarrollo local, allá en el año 1967, y yo tengo que decir que el jardín contribuye al desarrollo local. El jardín genera empleo, 360 trabajadores, una parte importante de zonas aledañas del jardín trabajan aquí, pero además se ha convertido en un ente dinamizador de la ciudad, como explicaba Larisa, y estamos aportándole modestamente al país. Hay que decirlo que yo lo vi en los tiempos de pandemia, además que en los duros días de la pandemia el jardín también fue un servicio para los pobladores de Arroyo Naranjo, una institución además que está en un entorno ideal, porque no es solo el jardín. Al frente está Expo Cuba, un poco más allá el Parque Lenin. Es decir, obras que Fidel, Celia pensaron, diseñaron, auparon, y que hoy son un orgullo para esta ciudad y para el país, como usted decía. Yo me incorporé, Randy, solo hace 4 años al colectivo de Jardín, y me encontré realmente un colectivo enamorado de su tarea, que lo había defendido, que lo había preservado, que lo había hecho avanzar durante todos estos años. Es un enorme privilegio tener con nosotros todavía fundadores, a los cuales uno le puede preguntar por dónde va la tubería de agua o cómo se hicieron determinadas cosas. Y eso que tú decías, cuando estamos pensando, por supuesto, en el futuro, hay muchas de las cosas que se hicieron para fundar esta institución que tenemos que volver a poner, por supuesto, en marcha. Hay que decir que quizás sea poco visible para los que hoy nos visitan. Además, yo creo la enorme fortaleza científica, académica y recreativa de esta institución, que gestionar una institución como esta parte en primer lugar porque usted tiene que preservar todo lo que está aquí. El jardín tiene más de 80 agentes de seguridad y protección que lo cuidan 365 días del año, 24 horas. El jardín tiene 39 objetos de obra, además de la dirección científica docente, además de los viveros, tiene un centro de convenciones, tiene un hotel con 32 capacidades que está en función de la investigación de los científicos, tiene un parque de diversiones para los niños, tiene un complejo de restaurantes con más de 1.200 sillas, tiene un anfiteatro. Es decir, una parte de esas infraestructuras se usan para el desarrollo, para la educación ambiental, para el desarrollo cultural, una parte de ella, por supuesto, es gratuita. Ahora, tú me preguntabas, el jardín es una entidad pública presupuestada por el Estado cubano, donde el año pasado se necesitaron 72 millones de pesos para hacerla funcionar. De esos 72 millones de pesos, a partir de todo lo que se ha aprobado
a las instituciones estatales que podemos hacer para generar ingresos, el Jardín logró el año pasado generar 66 millones de esos 72 a partir del desarrollo de las propias actividades que nosotros hacemos. Haciendo que, bueno, pues potenciando lo que sabemos hacer, haciendo crecer las capacidades, generando actividades nuevas, buscando alternativas. Hay que decir que diversificando los ingresos hemos dado pasos para que el crecimiento hacia el futuro de los ingresos que vamos a necesitar para mantener esta institución y por supuesto para desarrollarla, provengan de la actividad científica, de los servicios académicos internacionales, de los proyectos que seamos capaces de hacer y por supuesto desarrollar. Y en esto, bueno, estamos muy fuertemente implicados. El futuro del jardín, como se ha dicho aquí también, nosotros lo vemos por supuesto ligado a la ciudad. Si todo ese gran proyecto de sembrar en los próximos años más de 1 millón de árboles en la ciudad, bueno, el jardín va a tener que sembrar un poco menos, pero aquí también hay que sembrar decenas, cientos de miles de árboles. Ya desde ahora, a partir de una proyección que hemos estado haciendo, que va a suceder, porque por supuesto en 50 años hay una cantidad de especies que han concluido su vida y empiezan a morir. Bueno, pues nosotros tenemos que hacer ahora una labor, como tú bien decías, de diseñar los próximos 50 años de Jardín Botánico Nacional, a partir de que tenemos que empezar nuevamente en un proceso continuado, bueno, de siembra, de recolecta de semillas, de expediciones. No se dijo el año pasado, a pesar de todas las dificultades, se hicieron 17 expediciones, desde lo más occidental a lo más oriental del país. De hecho, ahora mismo las estamos reproduciendo y son investigaciones donde van nuestros científicos, por supuesto, a estudiar qué ha estado pasando con la flora de Cuba. Acabamos de evaluar en la semana pasada la estrategia de conservación de plantas de Cuba hasta el año 2030, bueno, en eso tenemos una participación, porque el jardín también es la casa de los botánicos cubanos. Y yo creo que eso es importante por los temas de formación, porque estamos siempre dispuestos, por supuesto, a apoyar, por la labor de Ángela, como decía Vanessa, en la creación de esa red nacional y además en haber sido profesora prácticamente de los más importantes botánicos que el país tiene. Hoy tenemos una gran capacidad de convocatoria, el jardín es una institución con la cual el país puede contar. La Habana de hecho cuenta, La Habana es nuestro principal aliado, nuestro principal mentor, nuestro principal socio estratégico, nuestro principal cliente, porque una parte también de los ingresos tienen que ver, por supuesto, con la relación que hoy el jardín tiene con el gobierno de La Habana, y nosotros no vemos el futuro del jardín si no es en esa relación, por supuesto, estrecha, donde podemos maximizar los recursos. Nosotros estamos también, por supuesto, afectados por todas las limitaciones, pero siempre buscamos la manera de llegar al objetivo, sea por la vía que sea. Y bueno, en eso nosotros no cejamos. Vamos a seguir impulsando la red nacional. Yo creo que esa es una de las tareas, digamos, más duras. No podemos olvidar que hemos pasado 3 años prácticamente de pandemia, con pocas posibilidades de intercambio. Eso que comentaba Vanessa, hay una parte importante de los recursos de ese futuro jardín que nosotros tendremos que buscar. No estamos en la década del 70, no estamos en la década del 80, después vinieron los duros años del periodo especial, llevamos unos 12 años con un programa de gobierno indicado por el general de Ejército. Aquí hay 16 organismos de la Administración Central del Estado que sistemáticamente se reúnen, a veces se avanza más rápido, a veces se avanza más lento, pero yo creo que por supuesto hay un compromiso de nación en preservar esta joya, como le indicó el general de Ejército, y además desarrollarnos. Hay una idea del comandante en jefe que no hemos podido completar, que es tener un jardín botánico en cada provincia del país. Hoy son 12 los jardines que conforman la red. Tenemos que ser capaces, con las facilidades que nos ha dado, por supuesto, el gobierno cubano, de generar los recursos para que podamos mantener, y no solo mantener, mejorar, Randy, cada día más la calidad de las instalaciones, del servicio que le damos al pueblo. Nosotros tenemos relaciones con todos los sistemas de gestión que tiene hoy aprobado la economía, con TCP, con cooperativas, con pymes, con empresas estatales, todos participan aquí. Yo creo que en una integración que funciona bien, y eso permite, por supuesto, que el jardín avanzar. El jardín hoy tiene hacia la población un servicio estatal de todas las funciones que da. Y eso no es una camisa de fuerza, pero realmente nos llena de orgullo poder producir alimentos aquí. Hemos estado recuperando la zona, digamos, de plantas de valor económico. Fidel construyó en la década del 90 un organopónico, quiero hacer referencia. Ese organopónico hoy se recuperó. Genera más de 1000 libras de vegetales semanales, tiene 12 variedades sembradas, y todo lo que se consume de vegetales en el jardín se produce orgánicamente y a una distancia que no rebasa, por supuesto, los 2 kilómetros. Estamos haciendo lo mismo con la producción de vianda a partir de un apoyo importante del Ministerio de la Agricultura, y bueno, la recuperación de los frutales. 30.000 libras de vegetales, 7.000 libras de frutales, que va a ser superior este año, y nosotros pensamos, por lo menos en esto, poder generar
soberanía alimentaria dentro de la institución. Bueno, Carlos, para el colectivo, ¿qué significó la celebración de este 55 aniversario? Yo creo que es un momento, Randy, de pasar, digamos, revista a los principales resultados que hemos tenido. Tuvimos la suerte de poder tener aquí a una parte importante de los principales botánicos del país que se trajeron del oriente, por supuesto, hasta acá. Tuvimos aquí a todos los directores de jardines botánicos. Tuvimos a varios especialistas de jardines botánicos importantes del mundo, directores también de esas instituciones. Y yo creo que lo más importante es que pudimos mirar hacia adelante, hablar de cómo vamos a preservar la flora de Cuba, de cuál va a ser el jardín botánico nacional desde el punto de vista de las colecciones de los próximos 50 años y sobre todo comprobar que tenemos una capacidad de integración de convocatoria fuerte y que podemos aportar más de lo que lo hemos estado haciendo hasta ahora. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, a ti, a Larisa, a Vanessa, por acogernos aquí en uno de los más hermosos lugares de La Habana y un lugar al que todos los cubanos debiéramos intentar, al menos una vez llegar. Es parte de esa riqueza, de ese patrimonio que ha construido la nación para el disfrute de todos los cubanos. Orgulloso se siente el país de una institución como esta. Nuestro pueblo tiene aquí un patrimonio natural, científico y recreativo al que volver una y otra vez. Nada hay para el ser humano más reconfortante que sentir de cerca ese inmenso valor de la naturaleza que habitamos. Felicidades al Jardín Botánico Nacional en este 55 aniversario. Me quiero despedir de esta mesa redonda con las palabras de la rectora de la Universidad de La Habana, la institución sede, la institución matriz de este Jardín Botánico Nacional, sobre lo que representa para nuestra más antigua y prestigiosa universidad cubana una institución como este Jardín Botánico Nacional, que decíamos es un patrimonio de toda la nación. Con las palabras de la rectora nos despedimos. Muy buenas noches. El Jardín Botánico Nacional es una de las joyas de la Universidad de La Habana. Fue creado por nuestro comandante en jefe y desde el inicio apuntó que debía estar atendido por la universidad. Y más que todo desde el punto de vista académico, el jardín ha sido un gran aporte al desarrollo de la universidad en estos 55 años. No hay estudiante de la Facultad de Biología, fundamentalmente de la carrera de Biología, que no pase por este jardín, porque representa más que todo para nosotros desarrollo. Es un espacio paradisíaco para la universidad y también para todos los que lo visitan. Por otro lado, el jardín tiene uno de los resultados científicos más grandes de la universidad. Muchos de ellos son resultados que son propios de los profesionales del Jardín Botánico. Una de las revistas más importantes de este país, de la Universidad de La Habana, referenciada en las bases de datos más importantes del mundo, es del Jardín Botánico, lo cual significa que el jardín no solo es un espacio de recreación, también es un espacio de creación científica, de aportes académicos importantes. Tiene también el jardín la gran posibilidad de intercambiar con jardines botánicos del mundo. Y esto lo hace desde el punto de vista también científico y académico en general. Son muchos los especialistas de gran nivel que visitan el Jardín Botánico y de hecho, uno de los fundadores del jardín fue un científico extraordinario que aportó mucho a la concepción que hoy tiene el Jardín Botánico Nacional. Para nosotros yo creo que sería imposible que la universidad continúe logrando resultados en materia de botánica, en materia de medio ambiente, de conservación del ecosistema, sin la participación decisiva de este Jardín Botánico Nacional.